contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos, llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. Ese encuentro es sobrenatural. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en tu presencia y Muy buenos días, Iglesia Remanente Santa Rosa de Cabal. Un cordial saludo de parte nuestra, aquí desde nuestra casa. Allá usted en su casita también, aguardando y esperando pacientemente este tiempo y sobre todo un refrigerio de parte de Dios para nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un encuentro con alguien muy especial para usted y para mí. Así es, esperamos que estén todos cómodos en su casa y que puedan disfrutar de este tema que le traemos. Es la comparación entre
Nicodemo y entre Zaqueo. Un encuentro con Jesús. Inclina tu rostro, vamos a leer gracias a Dios en esta mañana, colocar en las manos del Señor este tiempo para que todo lo que el Señor nos coloque en nuestra boca sea directamente dado por Él y no sea una palabra humana, sino una palabra dada por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra vida y en su vida. Padre, hoy te damos gracias, Señor, una vez más por saber que tú estás con nosotros, por saber que tú eres el dueño absoluto de todas las cosas, oh Dios. Tú dominas, oh Dios, sobre los aires, sobre los mares, oh Señor. Tú tienes el dominio y el gobierno total de esta humanidad, mi amado Señor. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas, Señor, para hacer ese canal de bendición, ese instrumento útil en tu obra, la cual tú nos has llamado con un propósito especial. De igual manera, cada una de las personas que escuchan, que están allá en sus casas, Señor, recibiendo esta palabra, que tengan su mente y su corazón dispuestos a poner por obra esta palabra que tú nos das en esta mañana. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, quita todo lo que sea obstáculo para el fluir de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas, para la gloria y honra de tu santo nombre, de hoy en adelante. Amén y amén. El texto que vamos a arrancar el día de hoy, vamos a irlo poco a poco desglosando, está en Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Y empieza la palabra de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Era un fariseo, era una persona religiosa del grupo judío de la época de Jesús. Se caracterizaba directamente por observar de una manera muy escrupulosa todas aquellas cosas que las demás personas estaban haciendo, porque por su oficio como religiosos hacían las cosas de una manera muy rutinaria. Esa afectación a los preceptos y a los mandatos de la ley mosaica, en contra de lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ellos empezaban a contradecir todos los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese tiempo. Versículo 2 dice, haciendo relación a Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces, si no está Dios con él. Dos situaciones muy importantes en este hombre. Número 1, va a una cierta hora de la noche, para no ser visto, para no ser de pronto, descubierto por las demás personas, porque siendo un maestro, pues necesitaba pasar de incógnito. Pero lo más importante es que reconoce la autoridad de Cristo, reconoce ese manejo como maestro, porque le dice, tú has venido como maestro por encima de nosotros como maestros de la ley. Entonces es algo que es tan especial y tan importante, poder reconocer cuando el Señor Jesucristo tiene esa autoridad por encima de las demás personas, por encima nuestro, por encima de toda el pensamiento humano, todos los preceptos que el hombre de alguna u otra manera ha creado. Pero también Nicodemo percibía muchas cosas, porque él quería indagarlo, él quería aprender más de él, porque tenía un concepto totalmente diferente de Jesús. Pero cuando él empieza a hablar con este hombre, Jesús, con sus palabras sutiles, lo desarma totalmente y abre y expone su corazón y lo vulnerable que es como maestro. El versículo 3 continúa y dice, le responde Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. A Jesús no le gustaba darse con rodeos. Él iba directamente a las personas, iba de una manera contundente, pero con unas palabras muy sutiles, unas palabras que eran muy allegadas y muy fáciles de digerir. La persona las aceptaba de una manera que si tenían algún pecado y eran descubiertos por Jesús, era tan especial que el Señor mismo con sus palabras era identificado el pecado, pero la persona lo recibía con gozo, lo recibía de una manera muy directa, muy abierta. Pero ¿qué iba a decir Nicodemo ante esto que el Señor le estaba exponiendo? Tienes que nacer de nuevo para poder empezar a hacer las cosas conforme a lo que está estipulado en el reino.
Me imagino yo a este hombre rompiéndose la cabeza, entendiendo, comprendiendo lo que en este momento el Señor le estaba indicando. Pero Nicodemo, el versículo 4 le pregunta lo siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, en su parte humana, no entendía esa parte, no entendió lo que el Señor directamente le estaba indicando. Él lo estaba haciendo de una manera muy literal, entrar nuevamente ya siendo viejo al vientre de la madre. Nicodemo, esa expresión no la entendió en el momento, no la comprendió porque siempre todos nosotros como seres humanos queremos respuestas certeras. Cuando preguntamos algo necesitamos una respuesta inmediata, una respuesta que rompa esos paradigmas, pero este hombre seguía con esos paradigmas, seguía con esa religiosidad, seguía con ese estilo de vida que muchos en algún tiempo, usted y yo, en algún momento lo vivimos. Momentos que fuimos muy rutinarios, fuimos muy religiosos en cuanto a nuestra forma de actuar y de vivir conforme a la voluntad de Dios. El versículo 5, el Señor Jesús le responde: de cierto te digo, que el que nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En este momento el Señor le está diciendo: tienes que nacer primeramente del agua, nacer del agua para poder recibir ese nacimiento del Espíritu. Y yo hacía esta comparación con alguien en estos días, en el transcurso de esta semana. Yo le decía, el agua representa para nosotros algo para lavar, para limpiar de nuestras vidas. Cuando usted está sucio, lo primero que hace es echarse agüita, ¿cierto? Y limpia su parte humana, la carne en sí. Pero cuando habla del Espíritu, viene el Espíritu Santo es simbolizado no solamente por la paloma, sino por el fuego, ese fuego directamente de Dios. Y el fuego lo que hace, algo muy similar al agua. El agua limpia, ¿sí? Pero el fuego purifica. El fuego purifica. Es como cuando el agua que supuestamente recibimos en nuestra casa, que es potable, ¿sí? Pero si miramos microscópicamente vamos a encontrar más cosas por dentro, y hay cosas que esos químicos y esas cosas que trataron esta agua aún sobreviven. ¿Y cómo hacemos para que ello termine, sea purificada? Cuando la colocamos a hervirla, ¿cierto? Y el fuego lo que hace es eso, purificar esta agua. En el caso nuestro, a nivel espiritual, podemos lavar, podemos cambiarnos el atuendo, pero seguimos siendo religiosos, seguimos siendo idólatras, seguimos siendo, celosos, egoístas. Entonces son cosas que aún están dentro de nosotros, porque la carne humana aún está siendo latente al estilo del hombre. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos es el fuego del Espíritu que entra en nuestras vidas y pueda empezar a purificar, empiece a quemar lo que no es de Dios. El versículo 7 continúa y le dice: no te maravilles de qué te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Cuando hemos nacido del Espíritu, nuestras vidas han cambiado de una manera total. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Tenemos que ser muy sutiles, muy directos, obviamente, con la palabra del Señor, pero también corregir con amor, corregir con ese amor de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, esta es la parte donde encontramos a ese Nicodemo que no sabía qué hacer. Nicodemo se queda ahí y el Señor le pregunta a Nicodemo, le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Tú eres maestro de la ley, tú has enseñado y no sabes cómo entender esta parte del nacimiento espiritual. No es el estilo de vida que vivimos, sino la forma que Dios quiere que usted y yo vivamos. Que dejemos de hacer las cosas que a Él le son desagradables,
para empezar a cambiar, hacer un alto en nuestro camino, un borrón y cuenta nueva es el que hace el Señor para nosotros. Y por eso empezamos a caminar en otra senda totalmente diferente, la cual es el camino, la verdad y la vida, que lo hallamos por medio de Jesucristo. Así es. Entonces, esa es la parte en donde Nicodemo, lo encontramos con esa serie de inquietudes. Hay momentos donde usted y yo nos hemos encontrado así, con inquietudes, con preguntas, con cosas que no sabemos para dónde vamos, pero Dios es nuestra respuesta ante todas las cosas. Bueno, y en Lucas 19, recordemos el tema del día de hoy. Un encuentro. Estamos en un encuentro. Entonces, en Lucas 19 encontramos otra historia. Dice Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encontramos dos personajes en esta historia. Uno es Zaqueo y el otro es Jesús. Zaqueo, pues nos dice la historia, nos dice aquí la palabra de Dios que Zaqueo era un hombre rico. En ese entonces era el jefe de los publicanos, pero también era recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos no eran muy queridos por la población, por la gente. Y fuera de eso, era bajito. ¿Se imagina todas las cosas en contra de Zaqueo? ¿Cuáles cosas en contra? A veces el hombre que tiene abastecido sus bolsillos o las necesidades económicas, de pronto piensa que no necesita a Jesús. Y muchas veces las personas que tienen toda esta capacidad económica, a veces yo me imagino preguntando a un rico a Jesús: Señor, oh Dios, ¿tú qué quieres que haga hoy por la humanidad? ¿Sí? A veces el hombre que se apoya en su economía, o que se apoya en lo que tiene en el bolsillo, en lo que tiene en su carro, en su casa, no es malo. No es malo tener estas comodidades, porque Dios quiere que todos sus hijos tengan comodidades. Amén. Pero yo me refiero más allá, me refiero a un corazón que se apoya en la parte económica. Y yo me imagino siempre el hombre rico diciéndole a Dios: ¿tú qué quieres que yo haga por ti, Dios, hoy? Y el Señor lo que quiere es tener un acercamiento con toda la humanidad. Entonces Zaqueo tenía muchas cosas que de pronto al ojo humano vemos que no es como tan atractivo. Un hombre bajito, y compensaba de pronto su estatura con la parte económica. Yo he visto a hombres muy bajitos en unos carros muy grandes. Entonces, siempre el ser humano quiere suplir sus necesidades o quiere suplir sus faltantes con lo económico. ¿Cómo así? Vacíos. Los vacíos. Veía hoy en una de las redes cómo el esposo sacaba todos los zapatos de la esposa y le contó más de 250 pares de zapatos. Mi pregunta es, bueno, otras mujeres dirán: uy, qué bueno tener un súper, hiper, mega closet lleno de ropas, de zapatos, de maquillaje, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿tú qué vacío tienes? Que lo compensas con otras cosas. Así es. Bueno, entonces Zaqueo
como era bajito, pues se subió a un árbol, pero aquí entra Jesús. Y este encuentro me parece especial porque es exactamente el mismo encuentro que yo tuve con Jesús. El mismo encuentro que tuvo Zaqueo, lo tuve yo con Jesús. Ah, tú eres bajita. No que sea bajita, sino que tenía muchas necesidades en mi corazón. Así es. Y cuando tuve ese encuentro con Jesús, entendí que ya nada podía llenar más ese vacío, solo Jesús. Mi pregunta para ti, hoy que estás ahí en tu casa, en tu cama o bueno, donde estés, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Escríbelo ahí que nosotros te vamos a responder. Okay. A ti, Martica, te saludamos. A Aide la saludamos en Madrid. A Karen la saludamos en el Putumayo. A Esmeralda la saludamos en el Tolima. Así es, ¿A quién gloria a más? Mucha gente, muchos amigos. Mucha gente que nos Bogotá, está viendo. Medellín. Hay Muchos allá, hermano Barre y Abel, Sí. allá en Estados Unidos. Con cariño lo recordamos. Tenemos muchos amigos que nos están viendo en este momento. Queremos saludarlos, enviarles un beso, decirles que los llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo fue el encuentro de Zaqueo con Jesús? Y Jesús, a mí me parecía muy particular cómo Jesús entraba y rompía el hielo con las personas y le dijo: Zaqueo, ¿qué haces allá subido en ese árbol? Ven, baja, que esta noche estaré en tu casa. Esta noche me hospedarás en tu casa. Y me pareció muy, muy bonito porque Zaqueo se sorprendió. Dijo: wow, Jesús va a ir a mi casa. Wow, ¿cierto? Esta historia me parece hermosa porque es exactamente lo que ocurrió en mi corazón. Cuando lloré por cierta necesidad y le dije: no aguanto más, Señor, necesito que tú entres a mi vida, necesito que tú entres a mi corazón y necesito que llenes todo vacío y que saques toda tristeza. Y cuando yo terminé de hacer esa oración, más se demoró mi vecina en tocar la puerta. Para Aide, un saludo. Aide Barón, un saludo, te amo mucho. Entonces tocó el Señor, no tocó ella, sino que tocó el Señor Jesús a la puerta de mi casa. Y cuando yo abrí, yo ya sabía que cuando me estaba invitando mi amiga a conocer de Jesús, yo ya sabía que no era ella, sino que era Jesús el que quería entrar a mi vida y a mi corazón. Así es. Y me parece muy lindo porque Zaqueo se maravilla y dice: Señor, si... Dice el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he dañado, si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea que Zaqueo entendió lo que era la restitución. ¿Cuántos de nosotros? No solamente restauró, sino no que solamente recibió a Jesús, se restauró su corazón, y no solamente eso, sino que él sintió en su corazón la restitución. ¿Cuántos de ustedes están ahí con un dolor interno? Porque alguien te causó una herida, una amargura, un dolor, una falta de perdón, y no ha restituido eso. No, yo necesito que esa persona que me hirió sea él el que venga a pedirme perdón, ¿cierto? Oye, somos a veces tan osados que esperamos es que la otra persona venga a nosotros, sabiendo que nosotros podemos dar el primer paso, ¿no? Así no tengamos no hayamos iniciado. Así es. Entonces, lo especial de Zaqueo dijo: y devuelvo cuadriplicado, o sea, 4 veces. Recuerdo una palabra en este momento que me viene a mi mente donde dice: y si alguno te pide, dele. Y hasta si te pide la capa, también entrégasela. ¿Cuántas veces medimos la cantidad de lo que damos? Vamos a dar. Bueno, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. O sea, tremendo que de una vez el Señor Jesús le impartió salvación. Le regaló la salvación. ¿Por qué? Sabemos que la salvación es gratis. A través de recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y hoy ha venido la salvación a esta casa, no solamente a Zaqueo. A tu casa ha llegado la salvación si tú has tomado la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Y le dijo: por cuanto él también es hijo de Abraham. Sabemos que si somos hijos de Abraham, por fe somos herederos de la promesa. Y la promesa es que somos
salvos. Salvos por medio de Jesucristo. Amén, así es, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un texto anterior donde dice que los demás murmuraban diciendo, el Señor Jesús ha venido a morar o ha venido a visitar a un hombre pecador. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que todavía nos ven con esos ojos? Pero estamos justificados delante del Señor, delante de Dios, a través Así es. del Señor Jesucristo. No, y vemos algo muy importante y es estos dos paralelos de dos hombres, cada uno dentro de ese gobierno que tenían una posición especial. Ajá. Y cada uno de ellos pues vio las cosas de una manera diferente. Este hombre Nicodemo no se bajó de su nivel de mando, pienso yo, frente a la iglesia, y vemos la situación y la disposición de Zaqueo, como en ese momento, a pesar de sus dificultades, sus faltantes y todo, como tú decías, es restaurado y restituye. Tremendo. No solamente su propia vida, sino a otros que también en algún momento hizo daño. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. Ese es el encuentro personal que debemos de tener. ¿Eres Nicodemo o eres Zaqueo? El Señor Jesús está ahí a la puerta. Él está llamando a la puerta y dice la Escritura que si tú abres la puerta, tú vas a entrar. Él va a entrar y va a entrar a nuestras vidas. Y lo más importante de nosotros es entender que, como decía el versículo final que tú leías, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estuvimos perdidos en algún tiempo, y es el Señor quien nos ha rescatado, es el Señor quien nos encontró, porque andábamos vagando en el mundo, sin rumbo fijo. Buscando llenar vacíos. Llenando vacíos y sobre todo llenando nuestros propios placeres, nuestras propias creencias, pero todo eso el Señor, a través y a la luz de la palabra, sí, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo que empieza a morar en usted, cuando usted lo recibe en su corazón, empiezas a cambiar toda esa manera de pensar y de actuar. Hoy el Señor nos invita a tener un encuentro personal con Él. Así es. Te invitamos para que recibas a ese Cristo Jesús en tu corazón. Amigo que nos escucha, amigos que nos estás viendo, hermanos en la fe allá en su casa, no estamos, ya lo hemos dicho varias veces, ya no estamos en un auditorio donde nos reuníamos y extrañamos, la verdad extrañamos mucho. Sí, mucho, los extrañamos muchísimo. Extrañamos mucho ese compartir con ustedes, extrañamos mucho el terminar la reunión, encontrarnos, hablar. Tomarnos el café juntos. Sí, muchas cosas, pero nos damos cuenta de algo muy importante. El Señor nos está llevando a ser una iglesia relevante, y la iglesia relevante empieza desde casa. La bendición llegó a esta casa, la bendición llegó a Zaqueo y a su casa. Hoy la bendición está llegando a su casa. Así Allá es. donde usted nos está viendo con su núcleo familiar, esa bendición está llegando a su hogar, y esa bendición no la dejes quitar por nada del mundo. Y permítame saludar también a Aris, a Miguel, saludar a Marielli, a Rubián, Así es. a Jorgito, a Lida, Ujú. a Ana Elfi, Anaelfi, Jorgito, a Jorge Andrés, a Santiago, a Ana María, a Juan Guillermo, Alejandra, Alejandra, Sandrita, Hola, Chay, Jennifer, Camila Gómez. Mayerly, Cada uno de los bueno, pastora aquí Juliana. nos estamos. Jonathan, muchísimas gracias. Jennifer, Sandrita, todos ustedes, Camila. todo esto ha sido muy especial. Esperemos que no se nos olvide a alguien, porque no. A La Danielita también. Ofilia. Sí. Muchísimas gracias a cada uno A de ustedes, todos, todo a el equipo todos. de alabanza, a todos los muchachos, A Juan Carlos. Edwin, a Claudia, a Erika. ajá, sí. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Bueno, son más pero- de 200 personas pero la que gloria yo creo del que nos Señor. está viendo el día de hoy, y queremos decirles que los llevamos en nuestro corazón, los extrañamos muchísimo. Todos los días estén conectados en las redes sociales. Tenemos Remanente en el Sofá y tenemos los devocionales todos los días, 7 de la mañana y 7 de la noche. Entonces, seguimos ahí conectados orando por ustedes y los llevamos en nuestro corazón. Seguimos en nuestras redes sociales los programas que se están presentando.
y sobre todo, discúlpenos si en algún momento no te nombramos, pero son muchas las personas que, salúdanos por ahí, han estado ayudando y sobre todo que siempre están a disposición para cada uno de nosotros. Una bendición muy especial de parte del Señor a sus vidas y a sus familias. Así es. Entonces, vamos culminando con ese encuentro. Un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con el Señor. Yo sé que usted tiene una historia muy especial de parte de Dios, de cómo tuvo usted ese encuentro con el Señor. Unos de una manera muy especial, una manera algo loco tal vez, pero muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Y lo más importante es que pueden declarar de parte del Señor. Cuando hablamos de declarar, es recordar la palabra de Dios, es hablar la palabra de Dios, hablar lo que en la Biblia está escrito. Eso es la declaración. Y que nos de la cuenten, palabra. Cuéntanos cómo fue tu encuentro con Jesús. Y si aún no has tenido un encuentro con Jesús, te invitamos a que hoy recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Así es. Bueno, entonces, así como estamos, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Quiero que incline su rostro. Vamos primeramente, quiero que, amigo que me escucha, que no has hecho ese encuentro, no has tenido un encuentro personal con el Señor, te invito a que hagas la siguiente oración. Hermano de la fe, que usted ya la has hecho y conoces de ello, hazla nuevamente, no hay problema por eso. Lo importante es que siempre llevemos a Cristo en nuestro corazón donde quiera que estemos. Así es. Bueno, diga conmigo: Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor. Adoramos y exaltamos tu nombre. Hoy reconozco, Señor, que he pecado, que he hecho cosas desagradables delante de ti y que ellas me han apartado de tu santa presencia. Y te pido, Señor, que entres a mi vida. Entrego y abro mi corazón para que seas tú, bendito Señor, siendo el dueño absoluto de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres del nunca jamás. Te pido, Señor, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu también more en mi vida y poder entrar en ese gozo y en esa dimensión sobrenatural para la gloria de tu nombre. Padre, hoy bendecimos, Señor, cada vida, cada persona que ha hecho esta oración, que lo ha hecho de una manera voluntaria, que lo ha hecho de una manera genuina. Tú conoces la intención de su corazón y las palabras con las cuales, Señor, han exaltado tu nombre. Bendícelos, oh Señor, en esta hora y haz realidad esta petición en sus vidas. Y de igual manera, cada una de las familias, cada una de las parejas, de las esposas, de los esposos, de los hijos que están allá en sus casas, Señor, escuchando esta palabra. Te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que seas tú bendiciéndolos grandemente, ungiéndolos con tu presencia y que la unción fresca de tu Santo Espíritu no se haga esperar en sus vidas. Empiecen, oh Señor, en esta mañana a tener una experiencia sobrenatural con tu Santo Espíritu, que empiecen a adorarte en otra lengua, que empiecen a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, que puedan tener esa interpretación de lenguas, que puedan tener el don de enseñanza, Señor, que tengan ese don de generosidad, que tengan cada uno de los dones, Señor, que tú nos hablas a través de tu palabra. Bendícelo, Señor, porque es el tiempo donde la iglesia empieza en nuestra casa, Señor. Hoy te adoramos, Señor, y te exaltamos desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguimos con una bendición de parte de Dios, seguimos llenándonos de su santa presencia y vamos en esta mañana a ser partícipes de la cena del Señor. Esa cena que fue instituida directamente por Cristo mismo con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Y hoy por hoy, usted y yo lo estamos haciendo recordando ese sacrificio y recordando que Él pronto vendrá por su iglesia, y su iglesia somos todos nosotros que adoramos y exaltamos su nombre desde ahora y para siempre. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan es un pan sin levadura, es un pan que en este momento simboliza el cuerpo que fue golpeado, maltratado, humillado, escupido por el Señor Jesucristo para la salvación de su vida y de la mía. La copa es el jugo de la vid sin fermentar, el cual simboliza la sangre preciosa de nuestro Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario, y la cual lava nuestra mente, nuestro corazón. Cuando tomamos esta cena, lo hacemos también para recordar ese sacrificio y valorar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y aparte de ello, para sanidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Lo que estábamos hablando es un momento acerca de esa purificación a través del Espíritu Santo de Dios. Puede comer del pan en esta mañana. Y tomamos el jugo de la vid. Señor, gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que nosotros también poder morir a este mundo, poder morir a aquellas cosas que te son pecaminosas en nuestras vidas. Gracias porque a través de Él podemos nacer nuevamente, nacer en una nueva creación, una nueva institución especial para nuestras vidas, donde tú nos llamas tus hijos por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús. Esta cena la tomamos para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, amigos, conocidos y todos aquellos que nos están viendo en este momento, donde quiera que estén, el Señor los continúe bendiciendo. Dice la palabra, que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús como el autor y consumador de la vida. No nos pongamos a mirar otras cosas que nos distraen de ese llamamiento de Cristo para nuestras vidas. Te invitamos a que tengas este encuentro especial con Jesús. Todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento con ese Jesús vivo. Que ese Jesús vivo continúe en sus vidas donde quiera que vaya, hasta que Él nos llame ante su presencia. Así es, y Él lo llenará todo, y Él suplirá todas las cosas que hagan falta en tu vida, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es. Los bendecimos, los amamos y seguimos aquí, puestos adelante para seguir orando y batallando por cada uno de nuestros hogares y nuestras familias. Si tienes alguna necesidad, escríbela. También ahí van a estar nuestros números de celular. Si usted necesita contactarnos, hágalo con toda confianza. Que no pertenece a la congregación, no importa. Estamos a disposición al reino de Dios. Así es. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Su iglesia, Remanente Santa Rosa de Cabal. Bendiciones. Feliz día.
No puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré.